Futuros líderes y guardianes de la salud familiar. Sé que están en una etapa crucial de su formación, absorbiendo conocimientos, dominando habilidades, pero hoy quiero que hablemos de algo que va más allá de los manuales, la esencia de lo que hacen, lo que los guía en cada consulta, en cada decisión. La esencia de nuestra práctica, que guía su atención. Permítanme empezar hablándoles de algo que ya conocen, pero que quiero que miremos con una nueva luz, la competencia 6 en su formación. No es solo un requisito, es una invitación a la introspección más profunda. Esta competencia nos reta a desvelar y analizar esos paradigmas, esas gafas a través de las cuales vemos el mundo que, consciente o inconscientemente, fundamentan cada acto en su práctica médica. Y no solo eso nos impulsa a ser agentes de cambio, adoptando aquellos enfoques que mejor respondan a las verdaderas necesidades de salud de nuestra gente. Piensen conmigo un momento cómo conciben la salud. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando un paciente cruza la puerta de su consulta? Es probable que en su arsenal ya existan enfoques poderosos. Por un lado, tenemos el modelo biomédico indispensable, claro, enfocado en la enfermedad, en el diagnóstico preciso. Pero, ¿es suficiente? Luego se abre el panorama al biopsicosocial, que ya nos invita a mirar más allá del cuerpo, integrando la mente, las emociones, el entorno social. Y la evidencia nos empuja a ir un paso más allá, hacia un enfoque centrado en la comunidad, que entiende la salud en su contexto más amplio, en el tejido social. La verdadera magia, el punto de inflexión, ocurre cuando se atreven a la reflexión crítica sobre estos paradigmas. Es ahí, queridos colegas, donde su práctica profesional se eleva, volviéndose más holística, más humana, y sobre todo, más adaptada a las realidades únicas de cada individuo y de cada comunidad. Esto no es teoría, es la base para una medicina familiar que realmente marca la diferencia. Desvelando los paradigmas, las creencias que nos moldean. Pero profundicemos un poco más, ¿qué son exactamente estos paradigmas en la formación de médicos de familia? En términos sencillos, son las creencias profundas, los marcos teóricos o los lentes que usamos para interpretar y guiar nuestra práctica médica. Son esos mapas mentales que nos indican cómo abordar un problema de salud. Pensemos en el modelo biomédico, es como una linterna potente que ilumina la enfermedad, sus mecanismos, sus tratamientos. Es vital, ¿verdad? Nos permite identificar un diagnóstico y prescribir un medicamento. Pero si esa es nuestra única luz, ¿cuánta oscuridad estamos dejando a nuestro alrededor? Aquí es donde el modelo biopsicosocial se convierte en un reflector, ampliando nuestra visión para incluir los aspectos sociales, culturales y psicológicos que son tan intrínsecos a la salud de una persona. Durante su residencia, el desafío y la oportunidad es que se tomen el tiempo para reflexionar cómo estos paradigmas, estas maneras de ver el mundo, están influyendo en cada diagnóstico, cada plan de tratamiento y cada interacción humana que tienen. Es un viaje fascinante de autodescubrimiento profesional. La competencia 6, más allá de la clínica hacia la comunidad. Y ahora, la conexión vital, ¿cómo se entrelaza todo esto con la competencia 6? Directamente, sin atajos. Esta competencia no solo les pide que conozcan estos paradigmas, les exige que los analicen con rigor, que entiendan su impacto real en la atención que brindan. Y lo más transformador, les reta a proponer e implementar enfoques que realmente satisfagan las diversas necesidades de salud de personas, familias y sí, comunidades enteras. Esto implica algo profundamente significativo, respetar los valores locales, las costumbres, las creencias de cada lugar. Se trata de empoderar a las comunidades, de no llegar con soluciones prefabricadas, sino deseo construir el bienestar. Lo vemos de forma palpable en esos programas de vinculación comunitaria donde la teoría se encuentra con la vida real, donde ustedes se convierten en verdaderos catalizadores de cambio, no solo en un consultorio, sino en el corazón mismo de las vidas de las personas. La parábola del elefante, una verdad en fragmentos. Imaginemos a 6 personas ciegas que, por primera vez, tienen la oportunidad de conocer un elefante. Como no pueden verlo, lo exploran con el tacto, y cada uno toca una parte diferente. El que toca la trompa dice, el elefante es como una serpiente. Quien palpa la oreja exclama, es como un abanico. El que siente la pata afirma, parece un árbol. El que sujeta la cola dice, es como una cuerda. Quien toca el colmillo declara, sin duda, es como una lanza. Y el que se apoya en el costado sentencia, es como una pared. Cada uno, basándose en su experiencia táctil única y limitada, forma una idea muy específica, y a la vez, incompleta de lo que es un elefante. Nuestro paradigma, la lente personal. Compañeras y compañeros, detengámonos un instante en esta diapositiva. Esa lupa gigante no está ahí solo para decorar, simboliza la lente con la que cada uno de nosotros examina la realidad clínica. La verdad parcial. Igual que los exploradores ciegos y el elefante, cada experiencia tu habilitación para la residencia, la ruralidad donde hiciste internado, la cultura de tu propia familia, te regaló una porción legítima de realidad. Pero si te aferras a esa porción como verdad total, inevitablemente dejarás fuera dimensiones críticas de tus pacientes, su territorio, sus redes, su historia emocional. Competencia 6 en acción. La lente personal es el primer objeto de estudio, observarla, limpiarla, compararla. Pregúntate, ¿qué supuestos biomédicos arrastro? ¿Qué creencias familiares sobre la salud mental influyen en mis diagnósticos? ¿Qué estereotipos sociales activo cuando veo a un migrante, a una persona mayor o a un adolescente?
Solo así podrás incorporar, con discernimiento, otros focos, biopsicosocial, centrado en la comunidad, lo que tu territorio realmente necesite. Diálogo de lentes, la sinfonía del equipo. Observa que ninguna lente es mala, todas aportan nitidez en algún rango. Cuando integramos nuestras perspectivas, competencia 7, trabajo interdisciplinario, pasamos de la melodía solista a la sinfonía colectiva, capaz de cubrir todo el espectro de la experiencia humana. Impulso transformador. Si descubres que tu lente limita la comprensión de una familia mapuche, la competencia 6 te exige acción Bayes. Buscar capacitación intercultural, invitar a un Berken, rediseñar tu historia clínica. Así pasas de la reflexión a la praxis, y tu consulta se convierte en un pequeño laboratorio de justicia sanitaria. Ejercicio práctico, semilla para su portafolio. Esta semana elijan un caso clínico desafiante. Escriban, ¿qué lentes usé? ¿Qué parte del elefante no vi? ¿Qué nuevo enfoque podría probar? Compártanlo en la reunión de tutores, transformen el aprendizaje individual en aprendizaje de comunidad. Competencia 10, enseñanza a pares. En suma, la lupa de la diapositiva les recuerda que el mayor acto clínico no es prescribir, sino reencuadrar la realidad hasta que la persona y su familia quepan enteras en ella. Ahí comienza la verdadera medicina familiar. Aplicando la lección, paradigmas en medicina familiar. ¿Cómo se traduce esto a nuestra vida y, más importante aún, a su futura práctica como médicos de familia? Comunicación. Debemos reconocer que cada paciente, cada familia, cada colega, viene con su propio trozo de elefante, con sus propias perspectivas válidas basadas en experiencias únicas. Colaboración. Solo al unir estas diferentes partes de la verdad, escuchando, integrando, validando, podemos aspirar a una comprensión más completa de la situación de salud de una persona o una comunidad. Flexibilidad. Es vital estar abiertos a desafiar nuestros propios paradigmas, a preguntarnos si la trompa que estamos tocando es realmente la única verdad, y a considerar nuevas informaciones. Empatía. Necesitamos hacer el esfuerzo de comprender el elefante desde el punto de vista de los demás. Toma de decisiones. Evitemos a toda costa basar nuestros juicios y planes en información incompleta o en una única perspectiva, por muy segura que nos parezca. Cuestionando nuestro elefante personal. Ahora, la invitación es a la introspección. Pregúntense: ¿cuáles son mis elefantes en la medicina familiar? ¿Es la adherencia del paciente, la complejidad de un caso social, la relación con una especialidad, o mi propia visión de lo que significa ser un buen médico? ¿Qué parte de ese elefante estoy tocando? ¿Es mi experiencia limitada la que me está dando una visión parcial? ¿Estoy genuinamente abierto a considerar las perspectivas de los demás, mis pacientes, sus familias, mis compañeros? ¿Cómo puedo activamente buscar una visión más completa de la realidad en mi práctica diaria? Para una visión más amplia, debemos dialogar y escuchar activamente. Cuestionar nuestras percepciones nos permite construir una comprensión más rica y efectiva de la salud. Como los ciegos que comparten experiencias para entender el elefante, abramos nuestras mentes a múltiples perspectivas en medicina familiar. En el contexto de su formación como médicos de familia, y particularmente al abordar la competencia 6, el concepto de paradigmas se refiere a ese conjunto de creencias profundas, teorías y marcos conceptuales subyacentes que no solo fundamentan, sino que también condicionan y dirigen cada aspecto de su práctica profesional. No son meras ideas, son los cimientos invisibles sobre los que construyen su quehacer diario. Como bien lo describe el programa de formación de la Universidad de Concepción, esta competencia es clave: analizar los paradigmas que fundamentan su quehacer profesional. Esto va más allá de memorizar modelos, es una invitación a la introspección, a entender cómo sus propias lentes conceptuales influyen en su visión del paciente, la familia y la comunidad. Paradigmas en acción, modelando su práctica. Entonces, ¿cómo se manifiestan estos paradigmas en su día a día? Piensen en las diversas formas en que podemos entender y abordar la salud y la enfermedad. El paradigma biomédico, este es el que nos viene más por defecto. Se enfoca en la biología, en la patología, en el diagnóstico preciso y el tratamiento de la enfermedad. Es poderoso, es vital, pero ¿lo abarca todo?
El paradigma biopsicosocial, aquí la lente se amplía. No solo vemos el órgano enfermo, sino también a la persona en su totalidad, considerando sus emociones, su estado psicológico y su entorno social. Entendemos que una úlcera puede tener tanto que ver con el estrés como con la bacteria. El paradigma centrado en la comunidad, nos lleva aún más lejos, a ver al individuo como parte de un colectivo. Aquí la salud no se entiende de forma aislada, sino dentro del contexto de la familia, el barrio, las costumbres locales, los recursos disponibles. Es la salud en su ecosistema. Cada uno de estos enfoques es un paradigma, una forma de ver. Y la reflexión crítica sobre ellos es lo que les permitirá trascender las limitaciones de una sola perspectiva, integrando lo mejor de cada una para una atención verdaderamente integral. La competencia 6 y su compromiso con la comunidad. La relevancia de esta reflexión crítica es inmensa. Al analizar conscientemente estos paradigmas, ustedes no solo se convierten en médicos más completos, sino en profesionales adaptables y culturalmente competentes. Esto es fundamental en Chile, donde la diversidad de comunidades y realidades socioeconómicas es vasta. Un médico de familia que entiende y se adapta a los paradigmas locales puede, por ejemplo, respetar y trabajar con medicinas complementarias si es parte de la cultura, o diseñar intervenciones de salud que resuenen verdaderamente con los valores de la comunidad. Esta competencia es la base para formar médicos de familia que no solo traten enfermedades, sino que estén profundamente comprometidos con las necesidades de salud de sus comunidades. Es aquí donde la tutoría y la mentoría juegan un papel crucial. Sus tutores y mentores no solo les guiarán en el dominio de las habilidades clínicas, sino también en este viaje de autoconocimiento profesional, ayudándoles a identificar, cuestionar y, si es necesario, ajustar sus propios paradigmas. Se trata de cultivar una práctica que no solo sea eficaz, sino también holística, respetuosa y empoderadora. Porque al final del día, nuestra meta es construir salud, una persona, una familia, una comunidad a la vez. ¿Están listos para analizar sus propios paradigmas y transformar su visión de la medicina familiar? Residentes, esta lámina nos invita a cerrar el ciclo. Pasar de la toma de conciencia, que vimos en la diapositiva anterior, a la transformación deliberada de nuestra práctica. Observen los 3 iconos amarillos: medir, idear, volver a aprender. Esa es la coreografía del médico de familia reflexivo. Paso 1: analizar el impacto. Pregunta guía: ¿cómo están influyendo mis paradigmas en mis decisiones, mis vínculos y mis resultados? Competencias activadas. 6. Reflexión crítica. 4. Gestión de procesos. Mini herramienta. Realiza una mini auditoría, revisa 10 historias clínicas y marca cuántas veces exploraste factores psicosociales. Paso 2: proponer enfoques alternativos. Pregunta guía: ¿qué ajustes necesita mi práctica para alinearse con la cultura y los activos de mi territorio? Competencias activadas. 2. Identificación de activos comunitarios. 3. Trabajo en red. 11. Abogacía por condiciones saludables. Mini herramienta. Diseña, junto a promotores de salud, un taller de autocuidado para cuidadores. Paso 3: aprendizaje de segundo orden. Pregunta guía: no solo qué hago distinto, sino por qué lo hago distinto. ¿Qué lógica debo reformular? Competencias activadas. 9. Autoevaluación continua. 12. Profesionalismo socialmente responsable. Mini herramienta. Practica el doble bucle de Argyris. En tu portafolio escribe: ¿qué supuestos debo abandonar para que el cambio sea real? El poder del feedback 360 grados. Pacientes, colegas, comunidad y tutores son tus espejos. Pídeles que señalen dónde brilla tu enfoque y dónde aún encandila. Convierte esos hallazgos en un plan de mejora trimestral. Objetivo SMART. Tutor responsable. Remedición al final del trimestre. Competencia 10. Enseñar con el ejemplo. Rol del mentor. Un tutor no se limita a decir reflexiona, modela la reflexión en vivo. Permítanme pensar en voz alta cómo llegué a esta decisión. Además, crea espacios seguros de debriefing, círculos de Balint, grupos RX, donde el residente verbaliza emociones y creencias subyacentes. Salida con propósito. Diseñen un microciclo reflexivo. 1. Definan un indicador de práctica, tiempo efectivo de escucha. 2. Mídanlo en 5 consultas consecutivas. 3. Anoten qué paradigma lo limitó o lo potenció. 4. Implementen una microintervención y repitan la medición la semana siguiente. Recuerden, somos arquitectos de nuestra propia mirada. Cada vuelta de esta espiral reflexiva afina la lente y expande la luz que ofrecemos a quienes confían en nosotros. Sigamos cultivando esta cultura de automejora continua. La salud familiar de nuestro territorio lo merece, y nosotros también. Competencia 6 en acción: vinculación comunitaria. Compañeras y compañeros, aquí es donde la reflexión se vuelve músculo. El curso Vinculación Comunitaria no es un apunte más del programa, es un laboratorio vivo donde la competencia 6 toma forma concreta. 1. Caracterizar la comunidad. Primero, escuchar. Llegamos sin bata mental blanca y con el estetoscopio de la empatía. Observamos dinámicas, celebraciones, preocupaciones y sobre todo, la memoria sanitaria que la propia gente atesora.
Abandonamos el paradigma vertical del experto que diagnostica y adoptamos uno horizontal, la comunidad como fuente legítima de conocimiento. 2. Mirada de capital social: ver la red, no solo la carencia. Cambiamos la linterna del déficit por el reflector de las fortalezas. Identificamos liderazgos, redes de apoyo, economías solidarias, resiliencias culturales. Así pasamos de la pregunta ¿qué les falta?, a con qué ya cuentan para sanar y protegerse. 3. Diseño educativo participativo: aprender haciendo juntos. Las actividades dejan de ser charlas unidireccionales, se convierten en espacios de creación. La alfabetización en salud ya no es entregar folletos, sino codiseñar con la comunidad sus propias herramientas de poder, huertos medicinales, clubes de caminata, radios locales que difunden autocuidado. Paradigma resultante: la educación como acto de empoderamiento colectivo. Resultado final: salen del curso capaces de pensar con la comunidad, no sobre la comunidad, de intervenir sin colonizar, y de convertir los principios de la competencia 6 en proyectos tangibles que elevan la salud territorial. Así la vinculación comunitaria deja de ser un requisito académico y se vuelve el corazón palpitante de la medicina familiar transformadora. El corazón de la medicina familiar. Como ven, todos estos elementos demuestran cómo la competencia 6 se entrelaza de manera inseparable con la vinculación comunitaria. No podemos satisfacer las necesidades de salud de una comunidad si no entendemos, respetamos y nos adaptamos a sus propios paradigmas locales. Es decir, si no entendemos su elefante completo. Esta es la esencia de lo que los diferenciará como médicos de familia. Es una práctica que no solo trata enfermedades, sino que construye salud desde la raíz, en colaboración y respeto mutuo. ¿Están listos para sumergirse en la riqueza de sus comunidades y aplicar estos paradigmas de forma transformadora? La esencia de la tutoría: forjar una medicina reflexiva. Colegas en formación, cuando hablamos de tutoría no nos referimos solo a alguien que firma la pauta. Un tutor es la palanca que convierte la competencia 6 en una forma de ser médico, no en un ítem de rúbrica. Su misión es doble: pulir su precisión técnica. Tallarlos filosófica y éticamente para que su práctica resuene con las necesidades profundas del territorio. En el proceso de acompañamiento, el primer momento consiste en revelar el espejo. El mentor crea espacios seguros de reflexión, por ejemplo, círculos Balinto diarios guiados, y plantea preguntas detonantes como ¿con qué lentes llegas al paciente?, de modo que el residente reconozca sus propios prejuicios, modelos aprendidos y zonas ciegas. El segundo momento es tensionar los lentes. Aquí, el tutor presenta casos donde chocan distintos paradigmas: biomédico frente al comunitario, autonomía del paciente frente a la beneficencia familiar, y actúa como abogado del diablo para que el equipo discuta y negocie, favoreciendo un pensamiento crítico vivo que abrace la complejidad y la incertidumbre. Finalmente, llega el momento de traducir la reflexión en acción. Juntos, mentor y residentes diseñan intervenciones comunitarias, planes de abogacía o proyectos de investigación aplicada, logrando que los aprendices pasen del simple «sé que debo cambiar» al contundente «estoy cambiando mi comunidad». En síntesis, revelar el espejo cataliza quién soy. Tensionar los lentes cuestiona cómo pienso. Traducir reflexión en acción demuestra que transformo. Los tres momentos se encadenan: sin autoconocimiento no hay pensamiento crítico honesto, sin pensamiento crítico no hay acción significativa. Así, la tutoría convierte la competencia 6 en un ciclo virtuoso de crecimiento personal y mejora comunitaria. Herramientas que el tutor pone sobre la mesa. Diálogos Balint. Para transformar la emoción clínica en comprensión de los propios paradigmas. Bitácora reflexiva guiada. 3 preguntas semanales: ¿qué supuse? ¿Qué aprendí? ¿Qué modificaré? Mentoría en red. Integrar al gestor local, al líder comunitario o al trabajador social para democratizar la toma de decisiones. Recuerden, la competencia 6 es el timón. Sus tutores son la brújula que evita que naveguen en círculos. Cada conversación con ellos debe dejarles 2 rastros. Una idea clínica más clara. Una identidad profesional más coherente, crítica y comprometida. Así, cuando se gradúen, no solo dominarán procedimientos. Sabrán por qué los aplican, para quién los aplican y cómo convertir cada acto clínico en un acto de justicia social. El legado de la reflexión, práctica integrada y adaptable. Esta guía personalizada es lo que asegura que ustedes desarrollen una práctica profundamente reflexiva. Una práctica que no solo diagnostica y trata, sino que es capaz de adaptarse con fluidez a contextos diversos, comprender la complejidad de cada persona y su entorno, y así, satisfacer las necesidades de salud de manera verdaderamente integral. Recuerden, la medicina familiar es un arte y una ciencia. Y la reflexión sobre sus paradigmas es el pincel que les permitirá pintar un futuro más sano y equitativo para nuestras comunidades. Cuenten con sus mentores en cada paso de este inspirador camino. Hemos hablado de la teoría, de la filosofía, y de la importancia de los paradigmas. Pero sé que lo que realmente les interesa es cómo todo esto se aterriza en su día a día. ¿Cómo transformamos esta reflexión en acciones concretas? Justamente para eso está la competencia 6, y esta tabla que ven aquí es su hoja de ruta. La competencia 6 en acción, su hoja de ruta para una práctica reflexiva. Esta tabla resume los indicadores clave de la competencia 6, esos pasos tangibles que los guiarán hacia una práctica verdaderamente reflexiva y adaptada a las necesidades de sus comunidades.
1. Reflexionar sobre hallazgos personales. ¿Qué significa esto? Es el primer paso, identificar sus propios paradigmas y supuestos. Es mirar hacia adentro y preguntarse, ¿cuáles son mis creencias iniciales sobre la salud, la enfermedad, el paciente, la comunidad? ¿Cómo lo aplicamos? Esto no lo harán solos. Sus sesiones de tutoría se convertirán en espacios seguros para la discusión abierta sobre sus creencias iniciales. Es ahí donde empiezan a desvelar esos lentes personales. 2. Analizar el impacto en la práctica. ¿Qué significa esto? Una vez que identifican sus paradigmas, deben evaluar cómo influyen en sus decisiones clínicas. ¿Están sus lentes guiando u ocasionalmente limitando su visión? ¿Cómo lo aplicamos? A través del análisis de casos prácticos. Veremos situaciones donde un enfoque puramente biomédico podría, sin querer, limitar una atención integral. Reflexionaremos juntos sobre cómo ampliar esa visión. 3. Proponer enfoques alternativos. ¿Qué significa esto? Aquí pasamos de la reflexión a la acción. Deben sugerir y diseñar estrategias adaptadas a las necesidades específicas de las comunidades con las que trabajan. ¿Cómo lo aplicamos? Un ejemplo claro es el diseño de actividades educativas participativas. No se trata de dictar lo que la comunidad necesita, sino deseo crear soluciones de salud que resuenen con su realidad y promuevan su empoderamiento. 4. Demostrar aprendizaje de segundo orden. ¿Qué significa esto? Esto es profundo, es reflexionar sobre su propio rol como observadores. Es cuestionar no solo lo que ven, sino cómo lo ven, considerando sus propios sesgos. ¿Cómo lo aplicamos? La retroalimentación de 360 grados será clave. Al recibir información de múltiples fuentes y supervisores, colegas y sobre todo, pacientes, podrán ajustar sus perspectivas y alinear sus paradigmas con la realidad que enfrentan. 5. Analizar feedback de evaluación 360 grados. ¿Qué significa esto? Es la culminación del ciclo. Incorporar activamente toda esa retroalimentación de múltiples fuentes para mejorar y afinar su práctica. ¿Cómo lo aplicamos? Esto se traduce en revisar cuidadosamente el feedback de pacientes y colegas. Es una oportunidad de oro para ajustar esos paradigmas que quizás ya no sirven, o para reforzar aquellos que sí están funcionando. Esta tabla, colegas, es más que un listado de puntos. Es la estructura que guía la tutoría y mentoría que recibirán. Cada indicador es un peldaño que los ayudará a convertirse en médicos de familia reflexivos, adaptables y profundamente comprometidos con el bienestar de cada persona, familia y comunidad a la que sirvan. Es el camino hacia una medicina de excelencia, arraigada en la comprensión y el respeto. Colegas, todo lo que hemos conversado no es solo inspiración, está respaldado por evidencia robusta. Permítanme citar el artículo de Annals of Family Medicine, Redesigning Family Medicine Training Tome de Emerging Health Care Needs of Patients and Communities. 1. Idea fuerza del artículo. Los autores demuestran que ver al paciente en el contexto de su familia y entorno social, no como un ente aislado, aumenta la adherencia terapéutica, reduce hospitalizaciones y mejora la satisfacción tanto del usuario como del equipo. En otras palabras, avalan el paradigma longitudinal y holístico que venimos defendiendo. 2. Convergencia con la competencia 6. Esta literatura confirma que reflexionar sobre nuestros marcos mentales y adaptarlos a la comunidad no es un antojo curricular, es la vía para formar médicos de familia que realmente impactan sus territorios. Competencia 6 deja de ser un requisito y se convierte en herramienta de cambio sistémico. 3. Ecos en otras fuentes. Barbara Starfield ya señalaba que los sistemas con atención primaria fuerte, centrada en la persona y no en la patología, exhiben mejores indicadores de salud poblacional y menores costos. La OMS, en su informe de Primary Health Care on the Road to Universal Health Coverage, subraya la participación comunitaria como piedra angular de la equidad. 4. Conclusión práctica. Cada vez que integran competencia 6, revisando paradigmas, fomentando participación, midiendo impacto, se alinean con la evidencia internacional y con los principios fundacionales de la medicina familiar moderna. Así garantizan que su formación no solo produzca clínicos competentes, sino líderes capaces de rediseñar la salud local. Si la literatura respalda este enfoque y la comunidad lo reclama, ¿qué nos detiene? Llevemos la competencia 6 del papel a la calle, del aula al barrio, y hagamos de nuestra práctica un caso vivo de evidencia en acción. Colegas y futuros médicos de familia de la Universidad de Concepción, permítanme condensar en un minuto quiénes somos y hacia dónde apunta la competencia 6. 1. Médico de familia UDC, ADN integral. Formado para mirar a la persona, su familia y el territorio como un sistema vivo, integrando lo biológico con lo psicológico, lo sociocultural y lo ambiental. Comprometido con la atención primaria de salud y el modelo de atención integral en salud familiar y comunitaria. 2. Competencia 6, el filtro crítico. Nos obliga a cuestionar los paradigmas heredados, a reencuadrar la práctica desde la evidencia y desde la voz de la comunidad. Convierte la reflexión bioética en decisiones clínicas que respetan la dignidad y la diversidad cultural del sur de Chile. 3. Resultado, un profesional que comunica con empatía, empodera y media. Trabaja en red, liderando equipos interdisciplinarios y articulando recursos locales. Gestiona y mejora procesos con datos epidemiológicos y determinantes sociales.
Investiga y educa, generando conocimiento y formando a la próxima generación. Aboga y responde con creatividad y responsabilidad social ante retos emergentes. En síntesis, la competencia 6 no es un capítulo suelto, es el hilo conductor que garantiza que nuestro perfil, integral, crítico, creativo y socialmente responsable, se traduzca en acciones que transformen la salud de nuestras comunidades. Llevemos esta esencia UDC a cada CESFAM, a Vox Clínico y a cada política pública que toquemos.